Muchas gracias. Aprovecho el momento para denunciar en este plenario un doble discurso. Por un lado, el discurso de la austeridad y por el otro lado, el posible despilfarro en las acciones diarias de esta Asamblea Legislativa. En este sentido, ¿sabían ustedes, compañeras y compañeros diputados, que en esta Asamblea se pretende crear el Departamento de Participación Ciudadana? Se integran entonces en este departamento 3 áreas, que de la simple lectura de sus funciones es evidente que son duplicidad de competencias de los departamentos ya existentes, o perfectamente se pueden ubicar en estos, como lo es el caso de la Oficina de Iniciativa Popular y el mismo portal legislativo. En el caso de la Oficina de Iniciativa Popular, se le asignan funciones que son propias de otros departamentos, como lo son servicios parlamentarios, archivo, biblioteca, secretaría del directorio o relaciones públicas, prensa y protocolo. Respecto al área de formación cívica legislativa, es evidente que sus funciones sustantivas son propias de departamentos ya existentes. Por ejemplo, crear canales institucionalizados para brindar información sobre la actividad de la Asamblea Legislativa. Corresponde entonces a relaciones públicas, prensa y protocolo. ¿Creen ustedes, diputadas y diputados, que funciones como fomentar la participación social activa por medio de diferentes actividades o facilitar condiciones para el encuentro, el diálogo y la negociación entre los diferentes actores de la sociedad civil sean propias de esta Asamblea Legislativa? Es evidente que la intención de crear un nuevo departamento de participación ciudadana, por noble que parezca, más obedece a un proyecto político ensortijado que una necesidad institucional. ¿Cuánto le costaría a esta Asamblea tal proyecto en época de crisis? Otro ejemplo claro es la tramitación de la moción de censura contra el ministro de Hacienda. Transcurrieron 4 meses, 22 semanas de discursos sobre la mampara del citado voto de censura. ¿Cuántas horas plenario se han destinado a ese voto de censura? ¿Cuánto nos ha costado esa discusión? Más importante aún, ¿qué otros temas se dejaron de ver en estos meses? Una simple aritmética nos dejaría ver que el tiempo destinado para este tema conlleva costos que fácilmente superan los 200 millones de colones. Mientras este plenario cae en extremos, el gobierno sigue trabajando en materia hacendaria. Se sigue en función de los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo. Los esfuerzos del gobierno son destacables. En el año 2011, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 8.7%, mientras que el incremento en la recaudación de impuestos aumentó un 11%. Eso demuestra las mejoras puntuales en los esfuerzos de recaudación. En términos monetarios, se logró recaudar 56.000 millones de colones más que en el año 2010. Por su parte, la contención del gasto fue también muy superior a las metas propuestas. Mientras la propuesta en la reducción del gasto era de 50.000 millones de colones, la meta alcanzada fue de 104.000 millones. Con los esfuerzos del Gobierno de la República, en el año 2011 se logró reducir el déficit en 62.000 millones de colones, lo cual implicó una reducción importante en el déficit del gobierno en relación al Producto Interno Bruto. Pasamos de tener un déficit del gobierno central del 5.2 respecto al PIB en el año 2010 al 4.4 del PIB en el 2011. Pero señoras diputadas, señores diputados, la realidad fiscal del país y la crisis global no permiten que esos esfuerzos sean sostenibles en el largo plazo. Por eso es necesario y urgente dotar de ingresos frescos al fisco para mejorar la recaudación y poder controlar el déficit fiscal sin afectar el bienestar social de nuestro país. Por el contrario, destinar más recursos para mejorar las condiciones de vida de muchas familias que requieren de los programas y proyectos sociales del gobierno, para invertir en más infraestructura, para educación, para salud, para seguridad, en fin,
para que el gobierno pueda cumplir con sus funciones. Por eso, aún con las grandes limitaciones que enfrenta el Ejecutivo, aún cuando los ingresos del gobierno central alcanzaron el 14.6% del Producto Interno Bruto, mientras los gastos totales fueron del 19% del PIB, se logró mejorar la situación fiscal. Pero todos sabemos que esto es una fórmula, no es una fórmula sostenible en el tiempo. Sabemos que el gasto del gobierno no se puede reducir indefinidamente, y que igualmente las mejoras en la recaudación tienen un techo próximo. Lo he dicho en otras ocasiones, aquí lo que estamos definiendo en materia tributaria es el tipo de Estado que queremos. Quienes estamos a favor del proyecto de solidaridad tributaria, creemos que el Estado debe cumplir con las obligaciones que esta misma Asamblea a través del sistema legal le ha encomendado. Quienes están en contra de un proyecto de ley, de este proyecto que pretenda darle más recursos al Estado, claramente están en contra de un Estado que pueda cumplir con esas funciones, y significa entonces reducir el tamaño del Estado. En términos prácticos es reducir la acción social del gobierno. No se trata de reducir 5.000 millones de colones o 40.000 millones de colones en un presupuesto de forma coyuntural. Se trata de una reducción permanente de más de 200.000 millones de colones. Entonces hablamos de reducir el tamaño del Estado, eliminar programas, de reducir la planilla o dejar de pagar la deuda. Para los socialdemócratas está muy claro que el camino no es desmantelar el Estado, sino fortalecerlo. Por eso me llama mucho la atención que algunos, quienes se dicen defensores de un Estado social, comulguen en las mismas posiciones de quienes abiertamente abogan por reducir el Estado. Me refiero a esos que critican el accionar del gobierno, que le exigen que cumpla con todas las demandas sociales, pero que en cada oportunidad que se les presenta no escatiman esfuerzos para atacarlo y debilitarlo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que reduciéndole su capacidad de acción, limitando los ingresos? Cuando nos enfrentamos a una posición tan cerrada, tan absurda, por parte de quienes pretenden tener la verdad absoluta, en contra de la mayoría, lo primero que surge como expectativa es la marcada necesidad de una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, que permite discutir, pero que a la vez permita votar también. Cuando un proyecto de ley sufre el ataque de más de 10.000 mociones presentadas en comisión, vía artículo 137, reiteraciones, revisiones y mociones de orden, surge el cuestionamiento de hasta dónde debe llegar realmente el poder de enmienda del legislador y hasta dónde deberíamos de tener mecanismos para frenar este tipo de acciones antidemocráticas. Dijo don Pepe en su segunda proclama de Santa María de Ota: el día en que terminemos la guerra contra la mala fe, iniciaremos una nueva guerra, la guerra contra la pobreza. Al ritmo que lleva este Congreso, no avanzaremos en la guerra contra la pobreza. Les aseguro que si bien es oportuna y recomendable una reforma al reglamento de esta Asamblea Legislativa, también es cierto que lo que este Congreso requiere con urgencia es voluntad política para hacer, no para decir. Cuando entendamos que ninguno de nosotros se puede atribuir esa verdad absoluta y que por acato al sistema democrático debemos respetar a las mayorías, cuando comprendamos que mis derechos de proponer y mi capacidad de enmienda deben respetar el derecho de los demás diputados y diputadas a decidir y a legislar, entonces entenderemos que la voluntad política es más sencilla de aplicar de lo que aparenta. Para comprender eso no se requiere una reforma al reglamento, se requiere un poquito de humildad y de voluntad. Muchas gracias, señor presidente.